¿qué es un dogma? O sea, que nos diga, para que nosotros en común entendamos qué es un dogma. ¿Qué dice la Biblia y qué dice el dogma de la iglesia? ¿Me hago entender, Padre? Entonces, yo quiero que nosotros entendamos qué es un dogma. Porque en estos días yo le decía a un hermano católico, le decía, eso es del dogma. ¿Cuál dogma? ¿Qué cuento de dogma? Me decía él. No, eso es del dogma. Yo quiero que usted, Padre, nos diga qué son cosas acerca del dogma de la iglesia y qué son las cosas de la Escritura. Y ahondado a eso, Padre, ¿le hago la otra o despuesito? Haga alusión a lo del dogma. La Biblia es para nosotros importante para nuestra fe. Ahí está la base. La fe viene de la predicación de la palabra de Dios, punto. El dogma, ¿qué es? El dogma es algo que está en la Biblia. El dogma no es un invento de la Iglesia Católica. Que los hermanos separados dicen, pero eso es dogma, eso es invento de la Iglesia Católica. El dogma no es invento de la Iglesia Católica. Se da dentro de la Iglesia Católica, pero es basado en las Sagradas Escrituras. Primera, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 28. Lo podemos leer desde el 1 para enterarnos de qué se trata. Pero en el versículo 28 aparece el primer dogma, algo que no está en la Biblia. Pero que el hecho de que no esté en la Biblia no quiere decir que la Biblia no lo respalde. Para que la Biblia lo respalde, quedó escrito en Hechos de los Apóstoles. Antes de que estuviera escrito en los Hechos de los Apóstoles, podría decir, si no está en la Biblia, entonces no es válido. Pero en los Hechos de los Apóstoles quedó registrado el dogma, algo que no estaba en la Biblia, pero que a pesar de que no estuviese en la Biblia, sí era válido, aunque no estuviese en la Biblia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 1, hay un problema, es el primer concilio de Jerusalén. Y en el primer concilio de Jerusalén no saben qué decisión tomar, hay problemas. Y si quiere ustedes lo estudian, para no leerlo, para no alargarnos, sobre el si se iban a circuncidar o no se iban a circuncidar los cristianos. La Biblia no decía nada de eso. Eso no decía en la Biblia. La Biblia no decía si los cristianos, eso no lo dijo Cristo. No era doctrina cristiana. No decía en la Biblia si los cristianos tenían que circuncidarse o no. Y entonces nos encontramos que hay un problema, porque no está en la Biblia. Entonces no podíamos creerlo. Es más, todavía en la Biblia decía, para los judíos había base, en la Biblia estaba escrito que tenían que circuncidarse los judíos, tenían fundamento bíblico, pero los apóstoles no tenían fundamento bíblico donde Cristo dijera, no se circunciden. ¿Qué hacen? Padre, hágame un favor, o sea, la respuesta quisiera que me la dijera. Ya voy para la respuesta. Okay. O sea, ya voy para la respuesta, solamente estoy poniendo las bases. A ver, en Hechos 15, 28, como no hay constancia, y esto es dogma, mire cómo comienza el dogma en el primer concilio de Jerusalén. Escuche. ¿El 1? 15, 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. No está en la Biblia. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo como apóstoles de Cristo. El día de Pentecostés se lo dio, pero también el día que le dio sopló sobre ellos, le dio el Espíritu Santo. Nosotros estamos seguros que somos templo del Espíritu Santo y que somos guiados por el Espíritu Santo. Y ha parecido bien al Espíritu Santo, vaya a preguntarle al Espíritu Santo. Y a nosotros, ¿qué? No imponeros ninguna carga más que esas cosas. No ponerles ninguna carga más que estas cosas. Y entonces dice, lo que a ellos les parece, para los paganos, no estaba escrito.
dogma. Y ese dogma se tiene que cumplir en la iglesia. Hechos 16:4. Ellos agarran ese dogma y van a las iglesias establecidas. La iglesia ya se había extendido para otros lugares. Ya estaba, por decir, en El Piñal, en San Cristóbal, en otros lugares. Y este dogma lo agarran y lo hacen cumplir en la iglesia, a pesar de que era, llamémoslo así, invento de los apóstoles. Que eso se llama dogma. Ahí viene. Ya le doy chance. Déjeme explicarlo y ahorita Sí, pero usted. la pregunta, perdón. Pero déjeme explicar esto y ya le paso. La pregunta parece que no me la entendió. Ya va. No, Sí, ahorita a lo que termine esto, Para aclararla. ahorita a lo que termine usted me dice, no me entendió la pregunta y me lanza la pregunta. Pero déjeme terminar la idea. Y al pasar por las ciudades, Por la ciudad de San Cristóbal, El Piñal, Abejales, les entregaban las ordenanzas les entregaban no la Biblia, no lo que estaba escrito, las ordenanzas, dogmas. que habían acordado los apóstoles. Aquí está el dogma. Y la iglesia cumplía ese dogma. Las ordenanzas de los apóstoles hay que cumplirlas. A eso se le llama dogma. Y ya dice la Biblia que se cumplía. Ahora sí, yo no le entendí la pregunta. Lánceme la pregunta de nuevo. La pregunta es simplemente gramatical. Y eso es bueno que nos lleve a la Biblia. La pregunta es, ¿qué es un dogma? Y, seguido de eso, ¿la iglesia tiene dogmas, sí o no? Sí. ¿Qué es un dogma? Repítalo. Lo último que leyó. Dogma es, Gramaticalmente. ya se lo estoy diciendo, dogma es las decisiones, Les entregaban las ordenanzas esos dogmas, las ordenanzas, que habían acordado los apóstoles. eso se llama dogma en la iglesia. Algo que yo asumo, lo tomo, porque una persona que ha sido debidamente autorizada, da esa orden y entonces yo lo asumo sin someterlo a juicio, sino lo acepto. Eso es dogma. La iglesia tiene La iglesia tiene dogma. Muy bien.